¿Qué tal, hermanos? Es una bendición poder estar una semana más aquí con ustedes. Esto aquí en Alfa y Omega. Quiero venir y quiero recalcar lo que hemos estado viendo. Empezamos a leer la Biblia desde su principio, que era Génesis 1:1. Hablamos de los cielos, hablamos de la tierra. Y gracias a la bendita misericordia de Dios, pudimos terminar lo que era Génesis 1 y entramos a Génesis 1:2. Si me acompañaran, hermanos, voy a leer el versículo que estamos dándole el desenvolvimiento con el discernimiento y la revelación de parte de nuestro Señor. Y dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano Marvin, bienvenido. Amén. Gracias, hermanos. Seamos bienvenidos todos en el nombre del Señor, ¿verdad? Como ya lo dijo usted, mi hermano, estamos acá en la plataforma de Alfa y Omega y esperamos en Dios ser una bendición para cada uno de los oyentes a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, ya en los episodios anteriores dijimos que Dios no hace nada desordenado, ¿verdad? Él llenó la tierra, lo hizo todo en orden. Ya leímos anteriormente con pasajes de la Biblia cómo Dios lo ordenó y lo hizo todo bien. Pero cuando descendemos al versículo 2 de Génesis 1 y que dice la tierra estaba desordenada y vacía, entonces es ahí donde muchos dicen que ahí fue donde sucedió un cataclismo, el diluvio universal, incluso le llaman, ¿verdad? Antes del diluvio de Noé. Le llaman el diluvio universal porque dice, ¿verdad?, que la tierra estaba cubierta de aguas, ¿verdad? Y desorden, por eso le llaman el cataclismo, ¿verdad? Que hubo un desorden a través de un diluvio universal. Eso es lo que dice el mundo. Ahora nosotros vamos a ver qué fue lo que sucedió con la ayuda de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de una porción en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 11, mi hermano Elías, ¿se nos ayuda? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver una porción de la palabra del Señor que confirma lo que se habló en el capítulo anterior, ¿verdad? Hermano Marvin daba una explicación así a grandes rasgos y hoy lo vamos a explicar con la palabra del Señor y vamos a ver qué sucedió en ese tiempo. Dice Ezequiel 28, capítulo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Acá vemos la creación de un ser que es el personaje clave para la explicación de Génesis 1:2, de que por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es una de las razones. Entonces seguimos adelante en el versículo 3 y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Amén. Vamos a repetir el 3. De cornerina, topacio, jaspe, cristolito
berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti preparados en el día de tu creación. Miren, hermanos, ¿saben por qué leí esto? Porque vemos con qué especialidad fue creado Luzbel. Fue un ser que lo pusieron en un lugar especial. Amén. En Edén, en el huerto de Dios. Dice, miren, hermanos. No era cualquier lugar, el huerto de Dios. Amén. Era alguien sobrenatural con muchas virtudes y grandezas. Y dice el 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, dice, en medio de las piedras de fuego. Miren, ese es otro tema que vamos a aliar a la explicación. El santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, dice, desde el día que fuiste creado. Mira, hermano Jesús, él venía funcionando bien, venía haciendo bien su trabajo, venía cumpliendo el trabajo con el cual había sido hecho. Dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldades. Y aquí empieza las interrogantes, ¿verdad? Aquí empieza la explicación. Y nos vamos a detener acá para ver por qué se halló maldad en él. ¿Por qué se halló maldad? Sería una pregunta. Y la responde en el verso 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Miren, hermanos, acá empieza a dar la misma respuesta de lo que estaba diciendo en el 15. Por lo que yo, dice, mire lo que dice Dios, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y aquí ya se está poniendo caliente el asunto. Amén. Y te arrojé, dice, entre las piedras de fuego, oh querubín protector, dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Miren, la hermosura de él era tan grande que llegó a crecer en él un orgullo. Se enalteció en gran manera que corrompió su sabiduría. Dice, mire, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, era un ser brillante, por eso se llamaba Luzbel, ¿verdad? Entonces podemos ver de que a causa de todas esas grandezas, él fue lleno de orgullo y se engrandeció delante de Jehová. Y entonces mire lo que sucedió a causa de ese orgullo de este ser. Yo te arrojé por tierra, dice. Mira, ahí está la clave. Entonces, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Pero nos vamos a quedar en esta parte y acá voy a darle el tiempo a un hermano para que él también comparta acerca de este pasaje y de este suceso. Dice, yo te arrojé por tierra. Amén. Hermanos, hermano Marvin. Sí, amén. Entonces ahí vemos entonces que la tierra está desordenada, ¿verdad? Porque cuando este querubín protector, pues su nombre era también Luzbel, ¿verdad? Entonces cuando él en su corazón, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Él en su corazón dijo que quería ser como Dios y se enalteció y dejó que la iniquidad lo invadiera, lo llenara, ¿verdad? Entonces, ya lo leímos como lo estaba leyendo aquí en nuestro hermano Elías, Dios viene y lo echa del monte de Dios. Pero al echarlo al monte de Dios, cuando nosotros sigamos avanzando aquí más adelante en la palabra, vemos que no lo echan solo a él, sino que los destituyen. Y ese destituimiento que hay resulta ser de que entonces
lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Hay un conflicto, hay una batalla que se da desde los aires hasta la tierra, porque hubo una corrupción así, de arriba, de lo celeste a lo terrestre. Entonces, cuando hubo ese enfrentamiento, porque lógicamente, hermanos, Dios lo había hecho todo bonito, todo perfecto. ¿Qué sucedió? Que hubo un problema allí de destitución, y al destituirlo ahí, a él, junto con los que venían con él, con las contrataciones que él había hecho. O sea que fue destituido él y todas las contrataciones que en este caso él había hecho. Y todas esas contrataciones que él había hecho para llegar y subir al trono de Dios y sentarse en el trono de Dios, cosa que no le era permitido y que no le fue permitido, ¿verdad, hermanos? Entonces no, solo vamos a pensar un poquito, ¿verdad? Por revelación, no vamos a pensar por mente humana. Sucedió ahí entonces de que cuando él fue destituido, no crean que él dijo, va a destituirme solo así. Ya lo vimos que era un querubín de alas desplegables, un querubín protector. O sea, voy a mencionar cositas, detalles que hacen resaltar el poder, el señorío, la autoridad que él también tenía, por lo que él se creía ser ya un Dios. Entonces él tenía alas desplegables. Él era como oro, estaba bañado en piedras preciosas. Era el sello de la perfección, de la creación. ¿Y qué resulta ser? Que lógicamente cuando él es destituido, no se iba a dejar, hermanos. O sea, brotó en él inmediatamente la rebeldía, la rebelión. Porque lo que hay, la Biblia dice en el libro de Proverbios, de la abundancia del corazón. ¿Y qué es lo que dice aquí? Hasta que dijiste en tu corazón, subiré al trono de Dios y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Entonces primero fue aquí y después cuando él ve que Dios lo enfrenta y le dice, tú no eres como yo, te equivocaste, te di poder, te hice así, te hice así, y lo detalla, pero no eres más que yo, es lo que Dios le está diciendo. Amén. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Él entonces lo que había aquí en su corazón sale de él, y al salir hay una batalla. Al haber esa batalla, las contrataciones que él había hecho estaban aquí en la tierra, porque Luzbel dice que él era el sello de la perfección. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que había una creación luzbeliana aquí en la tierra. Entonces, un ejército de Dios desciende a contrarrestar. Es como cuando vemos en este caso, que lo voy a poner en este panorama al más bajo, hermanos, pero que la policía tiene un enfrentamiento con delincuentes, con pandillas, y van los antimotines y vemos todo ese grupo de agentes especiales a atacar un lugar para llevar a sojuzgar el lugar y ordenar el lugar y someter al orden a los presos, a los reos, a los disturbios, a lo que sea. Pues eso mismo sucedió. Una comitiva de Dios desciende a la tierra a llevar a poner en sujeción esto, pero hay una batalla. Por eso se desordenó todo. Porque no fue una agarradita así de que, la vení, vamos, te voy a dar preso porque Dios te destituyó. No, hermanos, fue con autoridad de Dios, con poder de Dios. De hecho, lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a ver, que no es que yo lo esté diciendo solo así. Lo único que yo pensé y que lo puse como pensamiento de hombres fue los de la PNC cuando salen con sus antimotines y todo a contrarrestar, cuando van a sojuzgar, a someter al orden los disturbios. Pues así mismo sucedió aquí. Pero eso es con relación a la palabra, ¿verdad? Porque Dios no hizo nada desordenado, eso lo vimos anteriormente. Entonces es la incógnita. Entonces, ¿por qué fue que se desordenó? Entonces ya dijimos, yo lo estaba explicando al principio, que la gente dice, es que hubo un cataclismo universal. Y dicen, sí, es que hubo un diluvio universal. No, hermano, no fue que hubiera habido un diluvio universal así simplemente. Sí y no, también, ¿verdad? Sino que sucedió
de que fueron contrarrestados estos personajes. A Luzbel se le quitó la autoridad de vestirse de blanco, se le quitó la luz que se le había dado, se le quitó la autoridad de ser el sello de la perfección. Al quitarle a él el sello de la perfección, inmediatamente hubo disturbio, hermanos. Inmediatamente. ¿Podemos seguir leyendo, mi hermano? Fíjese, hermano Marvin, que acá cabal con lo que usted está diciendo, acá lo aclara. Dice, con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego, dice, mire, de en medio de ti, el cual te consumió, dice, y te puse en cenizas sobre la tierra. Sí. Fue un gran Sí, ahí hubo una batalla. bombazo. Exacto, ahí hubo una batalla, ¿verdad, hermano? No fue así nada más. No, o sea, bien, hermano, no es solo como lo leemos, de que nosotros leemos, yo te quito hoy de esto, otro no, hermano, no fue solo así. Incluso, padres de familia que nos están viendo o viendo, ¿cuántos hemos visto? Y me animo a decir esto hemos visto, porque no me animo a decir que hemos tenido. Reprendemos el nombre de Dios, pero hemos visto en la calle a veces, hemos escuchado de hijos que cuando los padres les dan una instrucción que tienen que hacer algo, hijos que se rebelan contra los padres y que incluso se animan a levantarles la mano. Hemos visto en las noticias, hermanos, esas cosas de que los hijos se levantan contra los padres y se animan a pegarles. Hermanos, eso no es nada nuevo, porque eso fue algo que sucedió aquí, que Luzbel, que Dios lo reprenda, se le reveló a Dios, pero se le reveló así, peleando. Fue como Peleando. un golpe de estado. Fue como un golpe de estado, amén, bien dicho, hermano, exacto, eso es la palabra más correcta, ¿verdad? Indicada. Para que se pueda entender, ¿verdad? Sí, fue como un golpe de estado que él quiso dar, pero lógicamente a Dios no hay quien le gane, porque dice la Biblia que él no conoce la derrota, no sabe qué es el miedo y no ha perdido ninguna batalla y no la perderá. Amén. Hermanos, ahí sí que echándonos una pensadita. Miren, pues, ya vimos ahí en Ezequiel 28, donde dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Aquí voy a hacer énfasis en dos cosas, hermanos. Voy a hacer énfasis en lo que dice que a causa de la multitud de tus contrataciones. Ya vimos que allá en un terreno celeste hubo una batalla. Amén. Va. Que vino Dios y mandó un ejército a pelear esa batalla. Un Dios mismo en persona, creo yo. Va. Ahora vamos a pongámonos a pensar. ¿Quién era el ejército de Luzbel? Sí. Pongámonos a pensar solo un momento quiénes eran los que estaban. O sea, no creo que haya sido cualquier angelito perdido por ahí, pues. O sea, aquí estamos hablando de una jerarquía angelical grande, ¿sí? Inclusive yo me atrevo a decir, o sea, que eran querubines también. O sea, eran querubines, eran del mismo nivel que Luzbel, ¿sí? Va, entonces, ahora, aquí vamos, tú querubín protector, y que dice aquí que tus oraciones fuiste yendo por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ustedes, hermanos, ¿qué consideran cuando se refiere al monte de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Hermano Elías, más o menos una pensada de lo que aquí se refiere cuando dice que yo te eché del monte de Dios. Pues si nos vamos a cómo Dios se representa en los montes, ¿no? Amén. Por ejemplo, vemos el monte Sinaí, que es donde Moisés tenía el encuentro con Dios, ¿verdad? Amén. Es un lugar donde hay un poder, donde hay en este caso Dios, ¿verdad? Que está ahí en el huerto, ahí se reunía con Moisés
Era para recibir uno de los sucesos cuando Dios escribe los 10 mandamientos, ¿no? Podemos ver que era un lugar de reunión, un lugar inaccesible para los es un lugar especial, ¿verdad, hermanos? Para redondearlo de esa manera. Hermano Mar. Sí, amén. Cuando hablamos del monte de Dios, hermanos, sabemos de que allá en, allá en el libro de Éxodo vemos nosotros cuando Dios eh, hace subir a Moisés al monte Sinaí para darle las leyes, los mandamientos. Y también en ese mismo lugar le da las instrucciones de cómo hacer, ¿verdad? El, el propiciatorio, el arca del pacto, los utensilios. Y ahí vemos entonces el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero eso no lo digo yo, la Biblia lo dice. Para todos los que han leído la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo pueden ir a ver ahí, porque es más rápido así cuando todos hemos leído. De que Moisés hace una copia de lo que le mostraron. Y así lo hace acá. ¿En dónde? En el monte, en el santo monte de Dios, que es el Sinaí. Pero ese es un monte aquí en la tierra, ¿verdad, hermanos? Y en este caso, estamos hablando de, porque tal vez ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque cuando vemos aquí en Ezequiel 28, vemos en el versículo 14, 13, sí, amén. En el 13, terminando para llegar al 14, dice, ¿verdad? El día que fuiste creado, fueron preparados para ti. Sí, es en el 14, mis amados. 14, eso. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. ¿Ahí dónde? Lo vemos en el 13, ¿sí? ¿Qué dice? Ajá. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Ese Edén estaba, en el 14 dice, estabas en el santo monte de Dios. Entonces, este es un monte santo. Y el monte donde Moisés subía era el monte Sinaí, donde Dios descendía. Exacto. Ahí Dios descendía. Y en este caso, ese monte del que estamos hablando, ahí habitaba Josué. En un monte de Dios. Exactamente. Que es totalmente distinto. ¿Ve, hermanos? Entonces, miren, hermanos, ¿de dónde estaba él y a dónde lo llevan? Por eso yo decía, estaba explicando hace un momentito, ¿verdad? Acerca de que hubo una batalla. Y ustedes dirán, ¿dónde? Lo leímos en el capítulo pasado, ¿verdad, hermanos? Siempre aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿verdad? Versículo 7 dice, por tanto, he aquí, traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. ¿Dirás aún, un Dios soy yo? Fíjense, hermanos, ahí hay una discusión. Exactamente. Porque le dice, ¿dirás aún, un Dios soy yo? En presencia de tu verdugo, le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, estás viendo lo que te voy a hacer. ¿Te animas a decir todavía, un Dios soy yo? ¿Y por qué dice esto? Vamos a retroceder un poquito solo para recapitular, hermanos, y que veamos que no estoy yo diciendo cosas que me inventé, sino que lo dice la Biblia. Aquí mismo en el capítulo 28, ¿verdad? Y versículo 3 dice, he aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto se te es oculto. Fíjense, hermanos. En otras versiones incluso dice, tú, que conocías mis secretos, es lo que le dice ahí, fíjense, hermanos. O sea, ahí está hablando Dios con Luzbel directamente, porque le dice, tú que conocías todos mis secretos. Amén. Has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata, tus tesoros con gran sabiduría, con tu comercio. Fíjense, hermanos, él era un comerciante, se volvió un comerciante. Has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios. ¿Verdad? O sea que él vino y cuando vio que él podía negociar, podía salir adelante, que se le olvidaba de que todo lo que él podía hacer era porque él había recibido de Dios
una deidad divina, pero no era de él. Una sabiduría que no le pertenecía, una hermosura que se la dieron porque a Dios así le plujo. Pero no era de él la hermosura, no era de él la sabiduría, nada era de él, como de nosotros no es nada, así tampoco de él era nada. Y de repente él dijo, soy hermoso, soy sabio, puedo hacer comercio, miren todo lo que yo me he enriquecido. Y dijo, no, yo puedo tener un corazón como el corazón de Dios. Miren, hermano, solo dijo él eso. Y ya viene Dios inmediatamente y ya le dice, por tanto he aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas. Por eso estoy diciendo yo que cuando allí leímos adelante, en el 17 ya dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Miren, hermanos, nuevamente, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Dice. Fíjense, hermano, entonces, ¿qué sucedió ahí? De que no fue solo así de que, bueno, ahorita estás despedido y ahí se acabó. No, hermanos, como él ya había agarrado cierta autoridad, se le había dado cierto dominio. Entonces, ¿qué hizo él? Nosotros lo podemos ver en la palabra del Señor, si me ayudan, amados. La Biblia dice, y entonces Satanás dice, con su cola. Así lo dice, hermanos, con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Hermanos, tenía un poder y sigue teniendo, lo que Dios lo reprenda. Un poder para arrastrar ángeles. No estamos hablando de hombres. De arrastrar ángeles. Con su cola arrastró la tercera parte. Pero miren, hermanos, la palabra arrastró tampoco es así de que te llevo a la fuerza y se acabó. No, sino que él los contrató y dijo, bueno, todos los que estaban contratados conmigo, este es el momento que salgan a la batalla conmigo. A eso los arrastró, a una batalla contra Dios. ¿Dónde? ¿Dónde, amados? Aquí en la tierra. Por eso leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada, hermanos. Ese desorden fue por un pleito que hubo aquí de poderes, porque entonces él con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles, hermanos, que tampoco eran cualquier ángeles, tampoco eran cualquieritas, porque si él era el sello de la perfección, no trajo con él a cualquiera, hermanos. No, fíjense, hermanos, que cuando nosotros vemos incluso esa parte de la tercera parte de los ángeles, no es de que él, que un dragón con su colita, jaló lo que venga, no fue lo que venga. Otra cosa para agregar, hermano, amén. Cuando dice a causa de tus contrataciones, o sea que él hizo tratos, convenios con todos esos que arrastró. Exacto. ¿Verdad? Fíjense, hermanos, que me viene a la mente ahorita, si me ayudan con el pasaje de con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles, y si usted me ayuda a buscar el otro pasaje, allá hay un pasaje en la Biblia que es una sombra de lo que sucedió ahí. Inclusive, hermanos, o sea, podemos decirlo así. O sea, en el momento que el diablo tienta a Jesús, ¿qué es lo que le ofrece? Le está haciendo un tipo de contratación. Un tipo de contratación, o sea, lo mismo que quiso hacer con Jesús, pero como Jesús, el Hijo fue incorrompible, lo mismo que quiso hacer con Jesús, lo logró hacer con cierta parte de los ángeles. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Allá vemos nosotros una historia, en la historia de David, si me ayudan, amados hermanos, en el libro de Segunda de Samuel, si no estoy mal, o Primera de Reyes. La cuestión es que ahí hay una sombra de lo que sucedió ahí, porque entonces viene, fíjense, hermanos, el hijo de David que se llama Absalón, y él se quiere postular como rey de Israel. Entonces, ¿qué hace? Dice la Biblia que él se para a la entrada del reino, a la entrada de la ciudad, y entonces cuando él ve que viene la gente a entregar sus cuentas delante del rey, a rendir sus asuntos delante del rey, él está en la entrada de la ciudad y los para y le dice, ven, ¿a dónde vas? Sí, eso vale. ¿Cuánto le debes al rey? Y aquí voy a parafrasear, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto le debes al rey? Es que le debo 50. No tengas pena. El rey tiene bastante. Dame 30 y ahí que quede, no te preocupes. Entonces ahí vemos a un Absalón que empieza él a contratar, a hacer contrataciones, porque él piensa en su mente de hombre terrenal y dice, si yo le hago bien a todos estos ahorita,
me puedo postular para rey porque entonces voy a tener quienes voten por mí, ¿Quiénes votan por mí? quienes me elijan y digan, es que él es mejor que David, tiene mejor corazón. Por eso es de que él aquí en Ezequiel capítulo 28 vimos que dice que quiso igualar su corazón al corazón de Dios, porque entonces él ahí dijo, voy a hacer contrataciones. Él creía que Dios no lo sabía. Él empezó a hacer contrataciones con los demás, con las demás creaciones, hermanos, celestes. Como él tenía la ventaja de ser un querubín protector grande. O sea, miren, hermanos, Sí, es que yo me imagino. él no era un cualquiera. La Biblia claramente dice, tú, querubín grande, de alas desplegables, hermano. Si la Biblia lo dice, es porque los demás ángeles no tienen alas, no tenían alas. Y él con sus alas los cubría a tal magnitud, era más grande que ellos. Allá vemos una sombra también. Siempre en el libro de Samuel, cuando el pueblo está pidiendo un rey, y resulta que Saúl, dice la Biblia, que él era más grande que todos. No había en todo el pueblo alguien que le llegara a la altura de Saúl, hermanos. Dice que el más alto le llegaba a Saúl al hombro. Imagínense, hermanos. Entonces, vemos sombras. Amén, hermano. Está bien. Nos ayuda. Igual yo aquí tengo también ya el versículo. ¿Cuál tiene usted, mi hermano? El de cuando arrastró con su cuerpo. Leamos primero allá y luego venimos para acá. Solo quiero hacer un pequeño énfasis. Yo me imagino esto. La tercera parte de esos ángeles que usted menciona, ellos han de haber pensado de alguna manera que ellos poniéndose del lado de Luzbel iban a ganar. Ellos se imaginaron que Luzbel iba a ser hasta cierto punto mayor que Dios. Y por eso se fueron del lado de él, ¿verdad? Eso también, viendo lo que les ofreció, dijeron, con esto vamos seguros. Solo que nosotros los humanos tenemos el libre albedrío. El libre albedrío. Y libre albedrío es pensar. Uno piensa y dice, ¿será que esto está bien? ¿Será que está mal? Ellos no tenían libre albedrío. Ellos simplemente vinieron, Satanás les dijo, mira, yo voy a hacer esto y el otro, ¿te vienes conmigo? Vaya. Ni siquiera lo pensaron. Es que miren, hermanos, ellos ni siquiera hablaban. Miren, hermanos, cuando yo estoy diciendo esto, porque usted ve la Biblia, lo puede ver, no lo dice como yo estoy diciendo, ellos no hablan, los ángeles no hablan, los querubines no hablan como yo. Pero es que dice, dijiste en tu corazón. Entonces la forma de comunicación que había ahí era muy distinta. Es más, yo casi me animo a creer que ni siquiera tenían que acercarse a distancia. Porque, miren, hermanos, por eso es de que aquí en esta tierra hay cosas que pasan que uno cree que no, pero la Biblia dice que nada en lo que hay en esta tierra, en este mundo, no fue antes. La telepatía. Hay gente miren, hermanos, hay gente que dice, yo pienso en tal cosa, y ¡pum! Y se hace, dice. Eso no es normal, hermanos. Eso no es normal. Eso es enseñado por alguna potestad, por una entidad. Porque Dios le dice ahí a Luzbel, que es el querubín protector. Al lado, el que es grande, le dice. Hasta que dijiste en tu corazón. O sea, que él habló con el corazón. No habló con palabras como yo. Y entonces él le dijo también a los corazones de los que él quería. Los demás. Les dijo. Mira vos, yo voy a subir al trono de Dios y todos los que quieran venir conmigo se pueden venir. Vaya, voy con vos. Por eso es de que ahora nosotros tenemos el libre albedrío de poder decidir si sí o no. Porque así, si ya usted o yo no queremos seguir a Jesús, no queremos rendir nuestra vida al Señor, no queremos darle nuestro corazón al único y Salvador, es porque nosotros no quisimos. Porque está la oportunidad de pensar y decir, yo te entrego mi vida, Señor. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero buscarte a ti. Yo quiero ir en tus caminos. Tengo la oportunidad. Gracias por darnos esa oportunidad. Esa oportunidad no tuvieron los ángeles. Amén, hermano. Bueno, miren, eso está Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 4 al 9. Amén. Pero dice, su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera.
aquí hay algo más. Que lo que había hablado, lo que hablábamos hace un ratito, hermano Marvin, de que lo que ya está por pasar aquí en esta tierra, ya había pasado antes. Amén. En el versículo 7 dice, entonces hubo una gran guerra, ¿en dónde dice ahí? En el cielo. En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Amén. Miren, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, porque entonces vemos nosotros que no vamos por mal camino. No vamos por mal camino. O sea, cuando digo no vamos por mal camino, es que nosotros lo que estamos hablando aquí, hermanos, el Señor nos guía a decirlo, porque no nos lo estamos inventando. Aquí lo dice la palabra. Lo único que la palabra del Señor está encriptada. Y por su espíritu es que nosotros corremos hacia ella, ¿verdad, hermanos? ¿Y usted, mi hermano Elías? Ya tengo la parte esta que también es una sombra de esa batalla, ¿no? Amén. Y de cómo sucedió. Dice en 2 de Samuel 18, 5. Y dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo, cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los destruyó la espada. Y ahí, hermano, repitamos esa parte. Miren lo interesante que se está leyendo aquí ahorita. Lo del 7. Amén. El 6 es, perdón. Y dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día. Miren, hermanos, miren, perdónenme. Miren, hermanos, de verdad. Tal vez dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver? Aquí hay una sombra de lo que sucedió ahí. Y aquí vemos claramente que allá en Ezequiel, Dios le dice, enviaré a los más salvajes que desenvainarán su espada contra ti. Miren, hermanos, y aquí vemos que el bosque mató más hombres que la espada, hermanos. Sí, hermanos, miren, aquí hay algo precioso. Y que, pero es que sí, gracias, hermano. Miren, ahorita voy a decir, solo quiero que veamos esto en el versículo 4. Ahorita lo voy a dar el tiempo, hermanos. Que miren, en el versículo 4 dice, es que lo quiero decir porque es lo que yo estaba diciendo, si no vamos a quedar en el aire, y ahorita lo doy el tiempo. Dice, entonces el rey les dijo, yo haré lo que os parezca mejor. Y el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Miren, hermano, no eran uno, no eran dos. Era una batalla inmensa, hermano. Era una batalla muy grande. Eso es una sombra de lo que sucedió aquí en la tierra, ese desorden. Y claramente dice que el bosque devoró mucho más de lo que la espada hizo. Amén, mi hermano. Hermanos, miren, yo espero no estarme equivocando con lo que voy a decir, y si lo estoy haciendo me corrige. Pero miren, pues, ya dijo usted que el bosque devoró más que la espada. Amén. ¿Cuántos dice ahí que eran? Los que mataron eran 20,000. Pero el bosque mató más de lo que de los 20,000. Y usted lo que usted estaba diciendo, hermano Marvin. Amén. Dios no mandó a cualquier legión, mandó a los más aguerridos. Amén. Mandó a los más fieros para la batalla. Miren, pues nos vamos al mismo Apocalipsis 12, en el versículo 6. Dice, la mujer huyó al desierto. Ahí es mismo donde dice que con su cola arrastró a la tercera parte. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Para ser sustentada ahí, ¿por cuántos?
1260 días, que es igual a 3 años y medio de los nuestros. Va. Entonces ahí hubo una gran batalla en el cielo. Dice, miren, yo me voy a animar a decir esto, hermanos. Yo estoy seguro que Dios fue con 1200 ángeles. Y Luzbel llevaba un ejército mucho más grande. Pero como Dios llevaba a los más aguerridos, Dios no necesitó de un ejército tan grande. Ujú. Solo imagínense eso. Solo voy a aclarar algo. Acuérdense, hermanos, de que toda la creación que Dios creó, cada creación tenía su ejército, ¿verdad? Sí. Entonces, el enemigo tuvo una gran batalla. Miren, hasta ahí, hasta el bosque, estuvo incluido y fue una guerra tremenda. Sí, fue, ¿Verdad? por eso es La que guerra vemos tremenda. ese desorden. Y acá es una sombra de lo que estábamos explicando, Lo ¿va? estamos explicando. De la causa del desorden de la tierra, ¿verdad? Ajá, entonces lo vamos a volver a recalcar siempre con la palabra. En el versículo 7 de Apocalipsis 12 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel es un príncipe, hermanos. Este Miguel es un príncipe, según la Biblia lo enseña, nos muestra, un príncipe designado para la guerra. No es cualquiera tampoco. Un príncipe designado a la guerra. Y dice, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Miren, hermanos, por eso decía yo hace un rato, que cuando a Luzbel Dios le dice, tú eras hermoso, el sello de la perfección, esto y lo otro, y no fue solo así, que, está bien, destituyeme. Se le puso al tiro a Dios. Hermano Marvin, ¿y de dónde sacó usted eso? De aquí en la Biblia, hermanos, porque aquí dice, Sí, mismo y el dolor. dragón y sus ángeles lucharon. Miren, hermanos, o sea que se opuso. Amén. Vaya, y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver con el desorden de la tierra? Sigamos, hermanos. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue derrotado, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, hermanos, ¿a dónde fueron arrojados? Si quieren, ahí miren, hermanos, ahí nos Vamos. podemos ir a Judas 6. Amén. Nos vamos a Judas 6, donde dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahí podemos venir y nos podemos regresar a Génesis 1:2. Si me acompañan ahí en Génesis 1:2 otra vez, donde dice que ahí estaba el abismo. Ujú. ¿Sí? Entonces, si comparamos lo que dice en Apocalipsis y nos vamos a lo que dice en Judas 6, ¿a dónde fueron arrojados ellos? Al abismo. Al abismo. Ellos fueron arrojados al abismo. Ahí vamos Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. El abismo es una prisión eterna. Exacto. Exactamente. Amén. Ahora sí llegamos al punto, hermanos. Porque entonces vemos nosotros de que ahí, en Génesis 1:2, léalo otra vez, mi amado. En Génesis 1:2. Amén. Solo 1:2. Por lo mismo que usted está diciendo, darnos la explicación. Espérenme, hermanos, que se Dice, y entonces la tierra estaba desordenada y y vacía. vacía. Y las tinieblas cubrían la faz Sobre la faz del abismo. de la vista. Y el Y el Espíritu de Dios se se movía Sobre la faz de las aguas. sobre la faz de las aguas. Entonces, miren, hermanos, ahora entendemos nosotros por qué es que sucedió eso. Porque hubo en el cielo, primeramente, una batalla terrible. Y esa batalla descendió a la tierra. La batalla descendió a la tierra, hermanos. Al descender a la tierra, hermanos, fue un caos. Fue un caos. Fue un desastre. Fue un desorden. Fue una matanza total. Pero matanza total. Al punto que la tierra, con su misma naturaleza, devoró también. Ayudó a esa matanza porque era una orden de Dios. Porque ya lo vimos allá en el libro. ¿Qué sucedió? Que el bosque
devoró más de lo que la espada hizo. Bien, hermano, Entonces, solo voy a agregar una amén. cosa al final para que entendamos en qué lugar, en qué plano quedó el enemigo, porque él quedó En el peor de una manera horrible, ¿va? Dice en el verso 19 de Ezequiel 28, todos los que te conocieron entre los pueblos dice, se maravillarán sobre ti. Dice, miren, eso es lo que de esta manera quedó distorsionado y deformado el diablo. Espanto serás, dice, y para siempre dejarás de ser. Hermanos, después de esa destrucción, toda su gloria fue destruida de este ser, ¿verdad? Entonces Dios, de ahí en adelante, después de este verso 2, vamos a seguir en el siguiente capítulo terminando de explicar esto, ¿verdad? Porque ya se nos terminó el tiempo. Es una bendición poder haber platicado, hermanos, de esto. Y me siento yo muy contento, muy bendecido y muy dichoso de tener este privilegio, ¿verdad, hermanos? Amén. Y un gran compromiso delante del Señor de poder hablar solamente lo que la palabra dice y lo que el Espíritu Santo nos revela a través de ella, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga. Nos miramos en el próximo podcast. Pueden darle un like, compartirlo y suscribirse al canal para que pueda llegar a muchas más personas y que esta enseñanza y de lo que estamos hablando pueda ser de bendición para muchos más. Amén. Amén. Sí, Que Dios los bendiga. bendiciones. Señor les Nosotros bendiga. estamos en Alfa y Omega. Amén. Amén.